temporada 2025. Espero que esta vez no esté dedicado a mí ese separador. No sabemos, la silla esa tiene cosas. Tiene cosas, sí. Bien. Está a mi izquierda Sole. O sea, Soledad Sad es tu nombre, ¿no? Con doble A, pero no de Sociedades Anónimas Deportivas, porque tiene doble A. Bueno, ella es parte de Ciencia del Fin del Mundo, delegación Luján, delegación resto del país. Somos federales. Sí, muy federales. La región rural, la sección rural de Ciencia del Fin del Mundo, podríamos decir. Y que, historiadora también, otra más. No tiene nada que ver conmigo. No. Porque ella, a Sole la conocimos en el taller de Genética y Derechos Humanos. Justamente cuando... Genética. Es de la parte llegó por la parte de genética. Pero hoy no nos vas a venir a hablar ni de genética, ni de derechos humanos. Ni de madres. Ni de madres, ni de Luján. No. Nos vas a hablar de las infancias en la guerra del Paraguay, ¿puede ser? Exacto. Gracias primero, obviamente, por la invitación. Siempre es muy lindo volver. Vivo un poco lejos, entonces, bueno... Sí, de acá se toma una carreta, digamos, para volver. No tanto, pero bueno, el tema es ese. Así que sí, hoy traje para compartirles... en realidad son como unos avances de una investigación que recién estoy empezando sobre el tema. Recién hace 8 años. No, es bastante reciente. No es la área en la que más me especializo, lo que vengo trabajando. Pero de alguna manera siempre está vinculado con visibilizar el rol de las infancias como sujetos históricos y rescatarlos en su capacidad de agencia también. Claro, que cuando hicimos el programa especial desde Madres de Plaza de Mayo, obviamente gestionado acá por Sole, Sole habló en una de las columnas, hicimos como 3 mesas, ponerle de debate, en una justamente hablaste de eso, pero aplicado al proceso de la última dictadura militar. Exacto. Sí, es que en realidad lo que yo estudio tiene que ver con ubicar ese rol de las infancias en diferentes procesos históricos. Entonces las trabajo en dictaduras, infancias migrantes, infancias trabajadoras, infancias en las guerras, como ahora. Entonces, bueno, les vengo a contar, como les decía, esos resultados muy incipientes de la investigación que estoy realizando y que tiene que ver específicamente con trabajar ese lugar de las infancias en la guerra contra el Paraguay. Si partimos de la base, el Día del Niño allá en Paraguay no tiene ese carácter enteramente festivo como es acá en Argentina, sino que allá es más conmemorativo en honor a aquellos niños y niñas que combatieron en la batalla de Acostañú, que es parte también de la guerra contra el Paraguay. Para quien no sabe, que es también la guerra de la Triple Alianza, incluso también se le dice, o la guerra de Acostañú también se le llama la guerra de los niños, entonces eso también ya tiene... Obviamente para los no historiadores, no yo que obviamente lo sé de memoria, ¿de qué años estamos hablando cuando hablamos de la guerra del Paraguay? 1865, 1870, incluso hay algunas corrientes que hablan un poquito antes, son esos años. Y además esto, ¿no? Que también es muy importante el poder remarcar esto, ¿no? Dentro de ese contexto regional donde los estados están también en ese proceso que termina en la consolidación de los estados nacionales, ¿no? Entonces, bueno, es también un periodo donde se dan a nivel regional diferentes conflictos armados y era también algo medio habitual, ¿no? Que se enfrentaran distintos países, como en este caso, que fue la alianza de lo que hoy es Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Por eso decimos la guerra contra Paraguay, ¿no? Entonces, bueno, ahí también me pareció importante el poder ir un poquito más allá de lo que por ahí se conoce, que tiene que ver esto, ¿no? Como les decía, el Día del Niño en Paraguay es conmemorativo esto. Bueno, mi pregunta era... ¿qué hay del lado argentino respecto a eso, no? No tenía ni idea con lo que me iba a encontrar cuando empecé a ir al Archivo General de la Nación. Y bueno, encontré mucha documentación que avala justamente que también hubo niños del lado del ejército argentino. Claro, porque existe como ese imaginario de que Solano López
Y el ejército paraguayo mandaban a los chicos a morir, además, no a pelear, a morir directamente, como una cosa así como súper irresponsable, que quizás puede ser que lo haya sido, pero que no era única, evidentemente, de ese lado, ¿no? No, y eso es importantísimo porque los resultados fueron catastróficos para Paraguay. Entonces, bueno, eso también no justifica, pero sí tiene que ver con esto, ¿no? De la poca cantidad de soldados que quedaban, que también hicieron que mandaran niños, además muy pequeños. Ahora en los documentos que le voy a mostrar también se ve, ¿no? Los rangos etarios, más allá de que hay movilización de familias, es también ahí como muy importante ver, bueno, esas categorías de niños que ya están como profesión militar, por ejemplo, ¿no? Eso lo voy a mostrar después un poquito más en profundidad. Antes de seguir, sí me parecía también muy importante poder decir que esto tiene que ver también con recuperar un poco el trabajo que están haciendo historiadores de renombre acá en Argentina, no sé, se me ocurre María Inés Tato, Alejandro Rabinovich, Agustín Desiderato, que hablan de la historia social y cultural de la guerra, ¿no? Que es una manera también de visibilizar a aquellos sectores o grupos subalternos que se vieron movilizados para estos fines y que además formaban parte de lo que se llama las fuerzas de guerra, que es un concepto que utiliza Garavaglia, por ejemplo, para referirse a todas aquellas personas que participaban en estos conflictos armados, pero no era habitual que estén en justamente los ejércitos permanentes, ¿no? Entonces, bueno, eran movilizados en situaciones concretas. Obviamente que hay toda una finalidad política, no es también algo manipulativo en todos los casos. En los casos de niños, y obviamente no es algo que hayan elegido. Entonces, bueno, partiendo como de esa base, también esta corriente historiográfica tiene todo un marco conceptual y teórico que justamente lo que trata de hacer es buscar en esas fuentes, no indagar por esa presencia de esos otros sectores que por ahí no son los que siempre son más reconocidos. Y hablando de historia social y cultural, ¿pudiste rastrear cuál era la concepción de niño o infancias en 1865? Porque me imagino que no es lo mismo lo que nosotros entendemos como un niño, tipo Carva, no sé, o lo que se entendía en 1865, ¿no? No es lo mismo en clave de derechos, que por ahí eso es un poco más reciente, pero sí ya se considera para ese momento, incluso mucho antes, los pioneros en las infancias ya hablan de una concepción hacia la infancia para el siglo XVIII, de que es un grupo social diferenciado y al que además había que cuidar de ciertas maneras, y hay historiadores que han, por ejemplo, sostenido eso a través del estudio de fotografías, de pinturas de época, donde ya se puede ver que había otra concepción hacia las infancias. Pero ¿qué edad se tomaba de parámetro, por ejemplo, más o menos? Porque, no sé, me imagino yo así a ojo, que en el 1865 quizás a los 14 años ya eras grande y hoy quizás ese límite es los 18, ponele. O los 40. Los 45. Hoy es los 18, también dentro de lo que se considera, como decía, los derechos, pero en este momento no hay capaz una edad tan marcada, sí hay como un consenso entre los historiadores de decir, bueno, son los primeros años de la vida de esos niños y niñas. De todas maneras, como van a ver en las fuentes, hay niños de un año en los campamentos hasta los 18, que es lo que por ahí una concepción más actual. Claro. Sí. No tan lejos de los pibes que fueron a Malvinas. Digo, esos Totalmente. 18 años no están tan lejos y estamos hablando de un siglo y pico de diferencia. Claro, la diferencia es que ahí está estipulado que a los 18 ya sos mayor. Claro. Sí, por ejemplo, ¿no? Es como que hay una línea divisoria objetiva desde lo jurídico, que después la podemos discutir, ¿no? Obviamente. Sí, y también no está lejano de otras infancias que hoy en día están involucradas en distintas guerras en los diferentes países, incluso de América Latina, ¿no? Entonces también la finalidad un poco de esto es poder visibilizar también eso y rastrear como la historicidad de estas prácticas que están arraigadas y que continúan hoy en día, incluso teniendo un marco normativo y legal que prohíbe eso, ¿no? Entonces, bueno, también un poco la idea es esa. Como le decía entonces, mi idea era, sabiendo que había mucha información al respecto del lado de Paraguay, ¿no? Porque ya de por sí todos los años hay un día para conmemorar eso, era bueno,
del lado del ejército argentino, y pensando también en esta clave regional, ¿no? Que decía que también la historia social y cultural de la guerra trabaja en ese sentido. Bueno, hay algo, o sea, había niños del otro lado también. Entonces, bueno, me fui al Archivo General de la Nación unos cuantos días y empecé a indagar en lo que se llaman los estados de fuerza del ejército, que son los censos de los campamentos del ejército de operaciones en Paraguay. Y particularmente es para el año 1869, que es justamente también el año de la batalla de Acostaño. Traje unas imágenes para mostrar sobre eso. No sé si se puede ver la primera. Esos son las tapas de esos documentos que les decía que son los estados de fuerza. Son 2 libros, así como los ven ahí, que son bastante grandes. Y bueno, los empecé a mirar justamente con ese objetivo, ¿no? De únicamente rastrear la presencia de niños y jóvenes dentro de ese censo. Dentro de esos libros hay libretos, o sea, son más chiquitos, hay 20 en uno y 22 en el otro, entonces fue un trabajo de mucho tiempo. Y aparte hay que entender la letra, ¿no? Después te acostumbras, pero al principio es muy difícil. Sí, y además como son nombres, por ahí, bueno, es como un poco más sencillo, no es como... Bueno, depende, porque sí, porque el nombre propio no hay una forma correcta de escribirlo siempre, entonces decís... Eso, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo que leer una carta, a eso me refiero. Como Claro, que sí, es más hay sencillo. Información más segmentada acá. Sí, y más precisa. Y además, más allá del nombre, que es tan buenísimo igual recuperarlo, lo que a mí me interesaba ver era las edades. Entonces, por ahí el detalle tenía que ver más con eso. Si se puede pasar a la otra imagen. Ahí van a ver el interior de esos libros, que son los libretos, que yo les decía que son 44 en total, entre los dos. Para el año... 1869. Para un año. 69, sí. Es que están esos disponibles nada más. O sea, se ve que fue ese año que se hizo el censo, claro. Entonces no hay otra información al respecto. Y como pueden ver ahí, esa etapa contiene información general. Primero de cuál es el batallón que se está censando, después tiene las fechas y tiene información sobre los empadronadores o empadronadoras, que hay algunos casos también. Atrás tiene un recuento de individuos censados, en algunos casos dice familia, pero hay algunos que no están completos, entonces fue como un trabajo más personal de empezar a contarlos y ver cuántas personas había en cada libreto y de esas personas cuántos niños había. Por eso es que llevó también tanto tiempo el poder hacer eso. Y después si vienen los interiores de esos libretos, ahí sí podemos pasar a la otra imagen. Antes de la información está esto que es el reglamento de los empadronadores. Entonces ahí tenía justamente información para quien iba a realizar el censo. Y tiene información muy precisa, como por ejemplo, tenés que presentarte en el campamento, decir quién sos, qué es lo que vas a hacer, y les da instrucciones precisas acerca de cómo debe completar esos libretos. También cómo debe indagar si hay personas que están en el campamento, pero que por algún motivo no están en ese momento en el que se está censando, y les da indicaciones de cómo tiene que estar eso registrado en cada uno de los libretos. Ahora sí, si podemos pasar a la otra. Ahí está el interior de los libretos, y eso es lo más rico que tiene, sin menospreciar lo otro, pero en términos de la información que da. Van a ver que hay diferentes columnas. En la primera está el nombre de la persona censada, el apellido en la segunda. Ese que está marcado, el redondeado, son las edades. Al lado tiene el género, el estado civil, es muy gracioso porque para niños también le ponen el estado civil. Y después está el país de origen, si se puede indicar la provincia, el grado de instrucción, entonces hay que escribir para cada persona si lee y escribe, y al lado otra columna de observaciones que puede tener cualquier tipo de información. Por ejemplo, si alguna de estas personas tenía algún tipo de lo que hoy llamaríamos discapacidad, si eran hijos ilegítimos, si eran chicos huérfanos, bueno, toda esa información lo tiene cada uno de los libretos escritos así de manera precisa. Y después, bueno, si podemos pasar a la siguiente, eso es lo que yo transcribí de cada uno de esos libretos. ¿Todo el registro? Todo el registro. Wow. Son más de 70 páginas el archivo, o sea, yo solamente seleccioné 2 acá, y lo que hice fue transcribir todo el archivo referido a niños, no obviamente.
Entonces, bueno, por ejemplo, al principio tiene un número de orden, que en realidad eso lo fui reconstruyendo yo, porque en los libretos está del 1 al 12 y vuelve a empezar. Entonces Claro. no tiene las cantidades. Yo le fui poniendo otro número que me permita ver, bueno, cuántas Claro. personas había en total. Y eso lo hice para la totalidad de los libretos, que son 42. Así que bueno, por eso digo que también el analizar todo eso lleva muchísimo tiempo. Y sí, es todo laburo, ¿viste? No es que es pensar nada más sobre las cosas. Hay que sentarse, agarrar, cruzar datos. Que igual es lindo, ¿no? También tiene. Totalmente. tiene su parte. Y cuando encontrás un dato que decís, busca, eso es lindo, ¿viste? Aparece lo que querías. Sí, que además es como que fui sin ningún tipo de expectativas de que me iba a encontrar todo esto. O sea, pensé que no iba a haber nada y después cuando encontré en un libreto eso y después vi que se iba repitiendo en otros y en otros, fue como, bueno, hay un montón acá. Y además esto, hacer primero un análisis cuantitativo de toda esa información, porque incluso lo hice no solamente de la cantidad de chicos, sino que separé por ejemplo, nacionalidades, las edades también las agrupé por una cuestión metodológica. Bueno, hay mucha información, si son nenas o son nenes, bueno, hay un montón de cuestiones ahí desde lo cuantitativo. Que me llevó también como a hacer ese análisis más minucioso y después sí hacer algo más cualitativo. Ahí van a ver en esa imagen que todos esos niños y niñas que se ven ahí aparece como ocupación militar, ¿sí? Que es una de esas categorías que se utilizaba. Pero si ven la otra, la imagen siguiente, ese es otro de los registros que también tiene mucha cantidad de niños. Fíjense que dice soldado de infantería de guerra como ocupación. Entonces, bueno, ¿Cuál ahí sería también, la ¿no? diferencia? En el sentido, entiendo que uno es más abarcativo que el otro, ¿no? Exacto. El militar es como el genérico y después cada uno tiene ese rango, digamos, más específico. Hay otros que por ahí tienen otras tareas, como músicos, por ejemplo, dentro del ejército. Y en el caso de las nenas, muchas aparecen como lavanderas, planchadoras. Bueno, ahí también, ¿no? Hay toda una cuestión de lo que hoy diríamos. Y si desde no veo género. mal desde acá, algunos aparece de nacionalidad paraguaya, Sí, hay diferentes nacionalidades. pero en el campamento argentino. Del lado del campamento argentino. Particularmente, niños paraguayos son aproximadamente el 25% de todo lo que rastreé. Así que hay una Pero presencia esos son muy grande. niños paraguayos que fueron capturados. Bueno, o no ahí está la sabemos. interpretación. Claro. Pueden ser varias. Lo primero que a uno se le va a pensar es que fueron botín de guerra, porque cómo se explica la presencia de un niño paraguayo del lado del ejército argentino. Pero también puede ser hijo de alguna familia migrante que haya venido a trabajar y que justo... Y que peleaba para el argentino. Y eso es lo llamativo. Pero no es solamente niños paraguayos. He encontrado, no sé, un niño africano, por ejemplo. O sea, está como nacionalidad africano. Africana, no, o sea, sí. no hay países dentro de África. No, aparece así. Eso Aparece sigue igual al día de africano, hoy. Es increíble. aparece Sí, así. igual, bueno, para 1869 muchos países no había en África. No, No, y bueno, lo mismo que pasaba acá, o sea, colonias. estamos hablando del actual territorio argentino, del actual, Claro. bueno, estaban como ahí en esos, en el caso de América, ¿no? En proceso de consolidación. Y aparecen de otras nacionalidades también. Entonces, no sé, francés, por ejemplo, español. Bueno, ahí también las preguntas, ¿cómo llegó? Niños franceses en la guerra del Ahí, Uruguay. ahí es todo un misterio, ¿no? De qué manera Wow. llegaron. Entonces, bueno, traje para compartirle como algunos mínimos análisis cualitativos de todo eso que encontré ahí. Primero, que si el objetivo era justamente visibilizar, ¿no? Y rastrear esa presencia, está completamente comprobado. Entre los dos libretos encontré más de 300 en total. Para Perdón, el Sí. total de personas censadas, No, más o menos. entre 2.500 y 3.000. O sea, o sea, es un montón. Es un montón. Más del 10%, digamos. Es un montón. Es un montón. Y en uno de los libretos, para ser precisa, encontré 147 y en el otro 180. Así que es un montón. Yo lo que hice fue rastrear y contar de 1 a 18 años, ¿no? O sea, se podía haber hecho también de otra manera, fue una decisión metodológica nada más. Igual si al de uno le encontrás profesión infantería de guerra, yo me muero ahí. Creo que en la que mostraron me parece que hay uno.
Militar seguro aparece también en ese caso. Es como el uno casado soltero, o sea, obviamente Claro. no va a aparecer soltero. Me parece que ahí hay uno. Ahí hay uno de el de uno, Celeste. el Celeste. Sí. Claro, Sí, soldado de dice eso. infantería de guerra. Es porque lo toma como un anexo del padre. Y no sabemos. ¿O se olvidaron de anotar un 0? No creo. No creo porque hay otros casos que obviamente tienen poner 10 y se ve, o sea, uno ya va viendo como la tipografía y te vas dando Claro. cuenta. Y aparte la ubicación, si el número está centrado. Claro, eso es como estaba que- pensando recién. Entonces no es que te... como pueden ver ahí, justamente lo pude identificar más fácil porque dividí las edades por colores. Entonces los que tienen 1 año están todos en celeste. Ah, eso te iba a preguntar, porque los nombres están, las filas están en colores. Están en y colores. esos son rangos etarios que vos decidiste Sí, esas que yo categorías. decidí porque me pareció por una cuestión metodológica. Bien. Entonces, por ejemplo, los grises son los más grandes, 17 y 18 años. Bueno, los fui dividiendo así, porque creo que Los se que puede ya analizar votan. otra. No en ese momento, pero sí. Entonces, bueno, más de 300, hay una tendencia, una mayor presencia de niños que de niñas. Sin embargo, las niñas también están en muchos sentidos presentes, como les decía, algunos con esas categorías referidas al ejército y otros para esas otras tareas dentro de los campamentos, como pueden ser, bueno, lavanderas, planchadoras, costureras y demás. En algunos libretos se utiliza las categorías de familia, diferenciándola de los de individuos, y te dice un número de familias censadas que a veces, si uno hace la cuenta, no coincide con lo que dijo el empadronador. Entonces, como que, bueno, ahí también hay otra cuestión. Eso igual no es generalizado y no está completo tampoco. No sabemos tampoco por qué, porque lo he preguntado en el archivo. Hay algunos libretos que tienen anotaciones en lápiz. Entonces, bueno, no sabemos si es que otro historiador estuvo anotando cosas o qué es lo que pasó. Que es difícil que suceda porque hay toda una política de cuidado de Claro. esos Claro, documentos. sería un historiador muy irresponsable. No, y que también puede ser que haya llegado ya de esa manera al archivo. Sí, lo más probable. Lo más probable. Entonces, bueno, ¿Se sabe cuándo llegó al archivo ese documento? no. O por lo menos yo no tengo ese dato. Pero podría investigar también sobre eso, ya que estamos. Respecto a esto de las familias, me parecía algo también muy llamativo de tener en cuenta que por ahí uno podría pensar, bueno, estos niños estaban con esas familias porque se movilizaban las familias enteras en algún momento. Pero lo llamativo es que muchas veces los apellidos de esos niños no coinciden con ninguno de los restos de las personas que están en ese mismo libreto. Entonces, no quiere decir que todos eran familia, Claro. pero a su vez lo podemos problematizar y complejizar aún más porque algunos de esos niños están anotados como hijos ilegítimos, aparecen así en el censo, digamos. Claro. Entonces, bueno, ahí también hay toda otra cuestión, ¿no? De todas maneras, creo que esto nos dice que, bueno, no todos eran hijos de las personas que estaban ahí. Entonces, bueno, hay ahí una pista más para pensar justamente en estas otras hipótesis, ¿no? De, bueno, que fueron capturados, que fueron botín de guerra. Bueno, después, respecto a las nacionalidades, como decía, hay alrededor de un 25% que aparece de nacionalidad paraguaya. Pero también, y me traje acá todos los lugares para mostrarles, hay niños brasileros, españoles, chilenos, suizos, franceses y un africano, que dice así, de esa manera. Entonces, bueno, ahí también se abren nuevas preguntas acerca de, bueno, de qué manera se puede analizar eso. Y después, por último, esto que decía, ¿no? Esas categorías que sí son propias del ejército para categorizar a estos niños, ¿no? Como, bueno, ocupación militar, soldado de infantería de guerra. Y hay 4 casos muy llamativos que me los traje anotados para no olvidarme. Un niño de 12 años calificado como soldado de infantería de guerra, una niña de 12 años calificada como soldado, un niño de 8 años calificado como tambor, o sea, de parte de la música, ¿no? Del cuerpo de músicos, y un niño de 14 calificado como subteniente mayor. Ah, Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Hay toda una cuestión para seguir analizando. Hay otras categorías, como por ejemplo soldado de caballería, cabo segundo, sargento,
para estas edades, ¿sí? Yo las que seleccioné acá son como las edades más bajas para una categoría alta, digamos, dentro de lo que es ese rango. Pregunta al margen. ¿Sí? Primeras batallas de San Martín. ¿Qué edad tenía? ¿Él? Sí. No, él era bastante grande ya. Sí, de todas maneras, hay trabajos sobre las guerras de independencia, por ejemplo, y el rol de los niños, y eso se trabaja mucho, ¿saben? A partir de qué? De las biografías personales. Entonces hay un trabajo, por ejemplo, de Alejandro Rabinovich que habla de eso, y lo que hizo es rastrear todas las biografías de esas personas que participaban. Entonces se encuentra que dice, bueno, fui enviado a los 8 años a... bueno, esa también es otra forma de hacerlo. Grande acá igual, San Martín, quizás. No, yo decía en las primeras batallas en Europa. Ah, no, ahí seguramente era muy joven. 14, Sí. 15. Yo creo que sí, ¿eh? Yo diría menos capaz, Menos. incluso. Sí. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que estuve investigando sobre eso. Y acá la pregunta, bueno, ¿para qué hacer esto? ¿No? Y acá me parece que había varias cuestiones, que es lo que a mí siempre me lleva, ¿no? a estudiar a las infancias, que como les decía, lo hago también para muchos procesos. En primer lugar, visibilizar estos actores sociales que siempre están invisibilizados en todos los procesos históricos, y visibilizarlos también en su capacidad de agencia, o sea, cómo intervenían en esas sociedades de la época. En segundo lugar, la historicidad que puede implicar el hacer esto, y rastrearlos también, como decía, para notar esas prácticas que están arraigadas hace mucho tiempo y que se siguen dando en la actualidad. Y justamente esa es la otra, ¿no? Opción de por qué me parece importante, que es clave visibilizar que hoy están pasando eso muchos niños y niñas, y como lo decía, incluso en muchos países en América Latina, ¿no? Que están involucradas esas infancias y juventudes en los conflictos armados. Entonces, bueno, me parece que eso también, ¿no? El poder reconocer toda esta historicidad nos permite analizar de otra manera cómo esas prácticas están arraigadas desde hace mucho tiempo, cómo continúan hasta la actualidad con eso, con un desconocimiento total, o en realidad no es desconocimiento, sino que se pasa por encima de todo el marco normativo y legal que prohíbe esas cosas. Entonces, bueno, siento que también es un aporte, ¿no? El seguir visibilizando esto, para que justamente en el presente tenga otro impacto, ¿no? En este caso lo que podemos hacer es seguir visibilizando, bueno, qué pasa con esos niños y niñas que hoy en día están siendo reclutados, y ahí sí se puede hacer algo, ¿no? Desde la actualidad, para impedir que eso siga sucediendo. Entonces, bueno, creo que toda la finalidad que tiene el estudiar, y que siempre además todos me dicen, todas las infancias que vos estudias las pasan mal, bueno, hay una realidad de eso, como decía, pero también le encuentro el sentido en eso, ¿no? En esa clave del presente. Bueno, es una manera de visibilizar, y que todas esas situaciones, hoy sí, de vulnerabilidad de derechos, pensando en clave de derecho, bueno, dejen de suceder. Así que bueno, cuando pueda ampliar más el análisis, por ahí lo puedo volver a compartir. Cuando quieras, por favor. Y hacemos el seguimiento. ¿Y qué canción elegiste? Pues yo sé que elegiste una de un artista muy polémico y vas a tener que justificarlo. Bueno, Para Dani va a ser muy polémico, por ejemplo. Fede hace un gesto de corazón. Yo no tengo una posición tomada. ¿Por qué polémico? Me parece que a vos no te va a gustar, Dani. A ver. una canción de David Bisbal que justamente... El jefe me conoce. Ok. Pero que Soldado Papel, que justamente es muy explícito. O sea, él lo que hace es Pasa que tratar Dani no conoce la faceta social de David Bisbal. No. David social, de hecho, le dicen. bueno, lo que puede investigar además de la canción es que él, cuando viajó a diferentes regiones de África, pudo ver niños que estaban vinculados a los conflictos armados, entonces hizo esta canción para visibilizar eso. Tiene pasajes muy significativos la canción en ese sentido, y aunque era como muy explícito para ese tema, y en relación a esto último que decía, me parecía que era importante pensar desde esas estrofas, ¿no? La realidad de estos niños y niñas que hoy en día siguen siendo reclutados para la guerra. Así que eso nada más. Es muy explícito la canción que elegí.